Ah, chat. en el chat del Zoom, sí, 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 en Ajá, el chat del Zoom, sí, sí, sí. donde estamos todos en el Zoom. Vale, vale. ¿Y cómo has estado, queridísimo Héctor? ¿Cuánto tiempo? Ya estamos en vivo. Ok, muy bien. Pues, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguirnos en esta segunda temporada del colectivo de formación política. Somos un grupo de guameros que estamos preocupados por la situación, reconocer en esta realidad del segundo piso de la 4T, reconocer nuestras formas de lucha, nuestros movimientos sociales, nuestros tipos de organización social y hablar en general un poquito del panorama que se puede vislumbrar en este segundo piso de la 4T con Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, queremos comentarles que estamos muy emocionados en esta temporada de charlas, como siempre. Recordamos a nuestros compas de la UAM Xochimilco. Queremos Queremos reconocer el trabajo también de muchos luchadores, organizaciones y movimientos sociales que vienen generando, pues por lo menos un diálogo abierto con la sociedad para que entendamos y sepamos de las luchas, de los objetivos que tienen. Entonces, bueno, voy a dar en primer lugar la palabra a Mayra Terrones, quien nos va a exponer un poquito la perspectiva de la emisión de hoy. Y después voy a ir presentando a cada uno de nuestros invitados. Hoy tenemos una mesa de diálogo de superlujo. Tenemos invitados, de verdad, no se los pueden perder, que valen oro. Ok, entonces Mayra, si nos quieres dar Hola, alguna... hola. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Blanca. Pues sí, venimos de un esfuerzo y un camino largo que hemos intentado sostener y en esta ocasión pues nos interesa mucho cómo vemos a las organizaciones sociales, a las luchas, a los movimientos en este momento denominado o autodenominado como la gobernanza de cuarta transformación y qué es lo que ha pasado con las luchas y demás. Entonces, yo me voy a referir a estas luchas, organizaciones de una manera muy general. Nosotros en la edición pasada hablamos de megaproyectos, hablamos de lo que tenía que ver con las luchas que han caminado sobre todo en este siglo, y que inauguraron, ¿no? La resistencia en contra de un periodo, del sistema capitalista que conocemos como el periodo neoliberal. Y bueno, decir que los movimientos sociales, las luchas y las resistencias, así como las organizaciones sociales, son una reacción natural ante este modelo económico, político, social y responde a la falta de respuesta de los gobiernos en turno, de las políticas públicas, de los agravios que se gestan en distintas dimensiones, ¿no? Y también responden al uso de la violencia contra los pueblos o la ausencia de esta gobernanza en los territorios estratégicos para este sistema. Creo que son agravios que tenemos que reconocer que vienen desde muchas dimensiones, pueden ser ambientales, sociopolíticos o económicos, y que se viven en contextos diferenciados en nuestro país, ¿no? Y bueno, estas distintas dimensiones de resistencia y lucha se sitúan a finales del siglo XX y de este siglo, del siglo XXI. Yo voy a tratar de esbozar en el tiempo y el espacio, sin dejar la naturaleza violenta, evidentemente, del sistema capitalista, que desde su raíz la tienen, ¿no? Y entonces
parto de una primera dimensión que son las luchas que tienen como base la defensa de los derechos sociales, que vienen de un proceso político que se desarrolla entre el siglo XIX y XX y transmutan dependiendo del desarrollo del contexto social y económico de los territorios, ¿no? Estas luchas, pues van a gestar organización como, por ejemplo, el Partido Comunista, por un lado, con ciertos principios e ideología, o el Congreso Nacional Indígena en los setentas, ¿no? También hay luchas y posteriormente organizaciones en contra de la falta de respuesta gubernamental a algún acontecimiento natural, lo que conocemos como desastres naturales, terremotos, inundaciones y demás, y o por la falta de infraestructura en las ciudades, y también en los estados, ¿no? O sea, que tienen que ver con salud, con educación y demás. Todas esas, defensas de los derechos sociales, pues van transmutando y caminándose en estos siglos. También en el siglo XXI, los movimientos, luchas y organizaciones que yo creo que se ponen en el centro de la situación que va dejando el sistema capitalista tiene que ver con la devastación socioambiental que deja el sistema en los territorios. Esta idea ya clara que se va que nos vamos dando cuenta como sociedad, ¿no? De la finitud de los recursos naturales y cómo la forma de producir la vida o de reproducir la vida del sistema capitalista, pues va a aumentar los procesos de devastación, despojo, y bueno, hacia un proceso también al mismo tiempo global, ¿no? Del propio sistema. La mayoría de estas luchas se dan en contextos comunitarios o en contextos de barrios, ciudades, en donde las afectaciones son de alguna manera directas, entonces son en defensa de la tierra, después del territorio, de las territorialidades, de la vida digna, ¿no? O sea, contra los megaproyectos, los proyectos de muerte, ¿no? Que se denominan así posteriormente. Son dinámicas estas resistencias porque son resistencias que sus respuestas establecen estrategias de acción directa, puede ser no violenta, violenta, pero también estas luchas en defensa de la tierra y del territorio también van a ocupar el carácter legal, igual que en las luchas de los derechos sociales, ¿no? Entonces van a ocupar amparos, van a ocupar la estructura normativa que los estados capitalistas van estableciendo, pero también a la vez se van defendiendo, ¿no? Y también en esa misma dimensión existen movimientos, luchas y organizaciones que son de carácter anticapitalista y que pueden estar en espacios comunitarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o pueden pues tener otro tipo de manifestaciones como son los colectivos eh, anarquistas, ¿no? Que van haciendo trabajo desde la cultura, desde la acción directa y desde otros planteamientos que se van dando en este proceso, ¿no? Y comunidades y organizaciones sociales que también van a reivindicar a los pueblos indígenas campesinos y también la autonomía y el derecho a la autonomía. También están estos movimientos sociales que se gestan en el espacio global, local, regional, que tienen que ver con todas las dinámicas que gesta el sistema, que van a dejar pues ya una conciencia social que va a responder de distintas maneras también, ¿no? Estoy hablando de los movimientos contra el calentamiento global, los movimientos migrantes, ¿no? Que tienen que ver con este carácter de lo que deja en estos agravios globales. También hemos visto coyunturas y momentos en donde estas luchas se pueden entreverar o se fueron entreverando y que tiene que ver en un desarrollo del diálogo y el análisis nacional y cómo van respondiendo ante las situaciones que se van presentando. Estoy hablando del movimiento del 88 del CU, la huelga de 1999, Yo Soy 132, la cuarta ola feminista, ¿no? Y estos movimientos
sociales pues van a transmutar en algún momento a organizaciones o van a alimentar a otras organizaciones políticas que tienen definida una ideología, la que sea, ¿no? O sea, es socialista, anticapitalista, o que van a incluso a participar de la política partidista. Otras de las luchas que yo creo que es importante que vamos viendo y que es una dimensión que va como recorriendo todos estos agravios, todas estas respuestas, estas organizaciones, tiene que ver con las luchas y organizaciones en contra de la violencia que ha incrementado por el modelo socioeconómico y la cara que va dando a través del crimen organizado, ¿no? Y cómo territorialmente hay muchísimas resistencias comunitarias y no o generales que van dejando también claro o van alzando la voz en contra del control poblacional o del control territorial o de recursos naturales que el crimen organizado hoy día en México pues tiene esta es que quisiera decir que estas resistencias están cruzadas por otras luchas, ¿no? O sea, pueden ser pueblos, comunidades que están en resistencia en contra de un megaproyecto, pero que también tienen al crimen organizado ahí con presencia. Las relaciones que tiene el crimen organizado, las alianzas que tiene con ciertas, los feminicidios, transfeminicidios, los crímenes de odio en contra de la comunidad LGTB, o sea, hay un sinnúmero de violencias, los secuestros, la prostitución infantil, ¿no? O sea, ahí ya son efectos que va dejando esta violencia que también está ahí presente, ¿no? Creo que el periodo neoliberal en México, particularmente para las luchas sociales, da eh, pues es una dimensión de resistencia para muchas comunidades, para muchas luchas, ¿no? El luchar en contra del charrismo sindical o el luchar en contra de la pérdida de derechos sociales, la gratuidad en la universidad, pero a la vez también en contra de un megaproyecto que va a dejar una devastación impresionante, que va a cambiar y reconfigurar territorialmente y la forma de producción de una comunidad. Entonces es un ambiente de mucha resistencia, ¿no? La que se da en estos últimos 40 años y cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder en el 2018, siento que todas las resistencias pues vienen agotadas, ¿no? O sea, en términos reales de toda esta resistencia y esta lucha que se fue dando durante muchas décadas. Y pienso que ahí es donde hay un momento coyuntural, ¿no? Entre lo que presenta Andrés Manuel con lo que él autodenomina la cuarta transformación, es decir, la forma de gobernanza, ¿no? Y las expectativas que pueden tener las resistencias, ¿no? A partir, o las luchas o los movimientos, a partir de pues este planteamiento distinto, y lo pongo entre comillas, distinto de gobernanza, ¿no? Y de manera en la que se van a tratar ahora las respuestas ante los agravios que se van dando, ¿no? Y que evidentemente en los últimos años eran ya creo que vivimos una violencia que está demasiado normalizada, pero que habíamos vivido una ola en ese momento muy fuerte con el caso de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas, el crecimiento de los feminicidios, o sea, había como una intensidad que empezó en el gobierno de Calderón a ir increciendo, no quiere decir que no existiera, y a verse de manera mucho más veloz en el gobierno de Peña Nieto y en esta administración, ¿no? Es decir, la violencia no ha parado, no han dejado de controlar los territorios y también pues un comportamiento del crimen organizado distinto al que se había vivido en el siglo anterior y que tiene que ver también con esta lógica global que esta espacialidad del capital tiene. Eso es lo que pienso yo. Entonces, en el 2018, estas resistencias se van a relacionar o no, o sea, las resistencias anticapitalistas, o como bien sabemos, los zapatistas, por ejemplo, desde un principio
no dieron una relación directa, es decir, no hicieron una crítica abierta a la postura de Andrés Manuel desde el 2006 y con varios planteamientos que hicieron y que tienen una posición política anticapitalista con ciertos principios, y como ellos hay otras, em, otros ejemplos como Stula, ¿no? Cherán, o sea, que van hacia otro lado, ¿no? Y buscan la autonomía de gobierno, de gobernanza y demás de distintas maneras. Pero también hay otras resistencias de referentes nacionales que sí buscan una relación de diálogo con este gobierno, con esta autodenominada Cuarta Transformación, y otras resistencias que se mantienen como al margen, ¿no? De esta situación. Entonces hay como, o sea, expectativas distintas, ¿no? Desde los movimientos sociales, de las luchas, de las organizaciones, y van a responder de manera distinta también en este sexenio, dependiendo pues también de lo que fue implementando Andrés Manuel o cómo fue respondiendo, ¿no? A las resistencias, a las luchas, a los movimientos sociales, este, y pues bueno, ahí yo lo voy a dejar porque a mí me gustaría escuchar a mis compañeras y a mis compañeros, que vienen de espacios en donde están, pues han trabajado, alguna de estas espacialidades, y que me parece súper importante escucharles para iniciar un buen debate. Un saludo a todas, todas, todes, y acá seguimos. Gracias, Blanquita. Muchísimas gracias, May. Pues bueno, acabamos de escuchar a nuestra compañera Mayra Terrones. Les platico muy brevemente, es parte de nuestro colectivo de formación política, pero para quienes no la conocen, es candidata a doctora en sociología por el Instituto Alfonso Vélez Pliego. También es maestra en desarrollo rural y sociología por la UAM Xochimilco, nuestra querida alma mater. Temas de trabajo: análisis de la acumulación capitalista en contextos rurales, organización comunitaria, movimientos sociales y territorio. Y por supuesto, ha acompañado procesos de organización y lucha en el Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Em, Quisiera, si, si el Zoom me lo permite, ver manitas levantadas si alguien quiere participar de los invitados. Yo por acá los iré presentando. Y si alguien se siente como ahorita más inspirado después de la breve introducción, este planteamiento de las problemáticas que hizo Mayra, no duden en aventarse, en lanzarse a hablar, seguramente va a ser súper interesante. Y si no, bueno, pues yo podría ir sugiriendo, eh, si nadie dice yo. Enrique alzó la mano. Enrique, ok. Entonces permíteme, Enrique, voy a leer un poquito de tu semblanza. El doctor Enrique es profesor en la UAM Coajimalpa. Cuenta con varios libros, artículos y capítulos de investigación, así como también ha coordinado algunos libros. El más reciente lleva por título Sartre y la filosofía de la subjetivación, es del 2021. Y además cuenta con obra de poesía. Su último libro se llama Obra Mínima. Adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación y bueno, felicidades a la organización de este evento que suena bastante sugestivo e interesante y esperemos que así resulte. Bueno, Mayra me invitó para platicar algo sobre, o sea, cómo veía la 4T en relación al sistema, pues a las universidades, a la educación, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de un poco tomando algunas de las hebras que está tirando Mayra en torno a su intervención, y a lo mejor en un segundo momento puedo ya plantear de manera muy puntual alguna temática asociada a la educación.
porque mientras Mayra ahorita ella intervenía, y espero no tomar más de 5 minutos en esta breve intervención, mientras Mayra hablaba, yo me preguntaba si, digamos, el capitalismo como modo de producción históricamente determinado, que por poner una fecha aparece en el siglo XVI y se continúa hasta nuestra actualidad, más allá de las, digamos, de las singularidades y los aspectos muy específicos que uno podría asignarle al capitalismo contemporáneo, es decir, esta lógica de financiarización, de la fuerza que tiene todo el sistema financiero, etcétera. Más allá de eso, si el capitalismo es productor de crisis o el capitalismo es un modo al que le es inmanente las crisis. Es decir, un capitalismo que no podría no existir si no es recurriendo a la producción sistemáticas de crisis. Entonces uno puede especular, por ejemplo, hacer una suerte como de registro, un poco siguiendo lo que decía Mayra, no tan puntual, pero en general. Por ejemplo, es indudable que hay una crisis climática brutal que está amenazando la misma existencia de la humanidad. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero hace poco se dio la noticia de que los físicos ahorita están en un problema porque el deshielo de los polos lo que está provocando es que el agua se concentre en el centro de la Tierra y entonces está lentificando la rotación del planeta. Y eso pues va a tener implicaciones tremendas, ¿no? Entonces hay una crisis terrible de medio ambiente. Hay una crisis laboral que desafortunadamente se ha normalizado y es brutal, de precarización del trabajo, de salarios, y que se vislumbra en un horizonte terrible en términos también por la automatización. Uno puede analizar sectores de la economía, particularmente en sectores, el sector terciario, por ejemplo, y hay despidos de manera, por ejemplo, el sistema bancario ha estado cerrando sucursales y entonces a uno le venden el uso de la aplicación como el gran dispositivo que le permite a uno ahorrarse el tiempo, espacio, andar con comodidad, pero con consecuencias terribles en términos laborales. El tema de la violencia y el tema del narcotráfico, que el narcotráfico no solo tiene que ver con un sistema, digamos, moral o un sistema de adicciones, un sistema de violencia. Es una de las maneras a través de las cuales el capitalismo está intentando hacer frente a una crisis de acumulación del capital. No es casualidad que no se combata, digamos, por el lado de los grandes capitalistas que se dedican a la acumulación de capital vía las drogas. No hay que olvidar que la droga pues no deja de ser una mercancía, es una mercancía como cualquier otra, solo que ilegal, lo cual le permite tasas de acumulación tremendas, ¿no? Toda la temática que tiene que ver con la crisis de la migración, que vemos tanto en Centroamérica, en Europa, la crisis de enfermedades mentales, que es terrible lo que pasa, las crisis de enfermedades mentales, y son enfermedades que tienen que ver con el modo de producción capitalista, con las tecnologías, con la manera en que producen agencia. La crisis en términos de distribución de la riqueza, que en la fase actual del capitalismo, conocida como neoliberalismo, pues también ha generado una serie de polarizaciones brutales como quizás no se habían visto en la historia, ¿no? Y junto con esto, pues también una crisis de la educación, ¿no? Y entonces en el centro de todo esto, pues está el modo de producción capitalista, cuya lógica inmanente es la búsqueda de la ganancia. Es decir, el capitalismo no puede ser bueno, el capitalismo no puede ser verde, el capitalismo no puede ser benigno. Su lógica es la producción de ganancia y se lleva todo lo que va a encontrar al paso, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento más adelante, ya con esto cierro, vuelvo a intervenir en términos de algunas ideas en torno a la educación, particularmente universitaria en México, pero bueno, no quise dejar de mencionar esto porque me parece que Mayra nos planteó cosas muy puntuales y entonces vale la pena preguntarse hasta dónde
el sistema capitalista es productor de crisis por su lógica inmanente de desarrollo. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que muy bien planteado el punto, ¿no? También desde una vista muy general de donde podremos ir aterrizando, particularizando y viendo pues casos bien concretitos, ¿no? Por favor, le voy a pedir ahora que nos comparta de su amplia experiencia a Ofelia Pastrana Moreno, quien es promotora comunitaria, ecofeminista, sanadora, psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es responsable de la línea de redes e incidencia en Tochan, Nuestra Casa AC, acompañante de procesos organizativos comunitarios con mujeres encaminados a la autonomía de nuestros cuerpos territorio. Súper interesante y vamos a escuchar a Ofe. Hola, gracias Blanca. Buenas noches a todas y todos. No, pues ya casi me pongo a llorar con todo lo que dijo Mayra. La verdad que sí me sentí abrumada, tanto de lo malo, pero también me sentí feliz de todas las luchas que hay, ¿no? Y bueno, yo solo abono a todo el recuento que Mayra hace, ¿no? Las luchas de las luchas de las mujeres desde lo local, desde sus propios hogares, desde su casa, desde el traspatio, desde la comunidad, desde la organización, las luchas locales de las mujeres que tiene que ver con todos estos trabajos invisibilizados, trabajos no pagados, ¿no? Que sostienen la vida. Y bueno, en ese sentido, pues compartirles que yo felizmente vivo en Coetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, donde eh, yo no sabía, pero la vida me trajo aquí. Yo no sabía que acá habían andado una bisabuela que se llamaba como yo, ya murió. Pero la vida así nos trata, ¿no? La vida nos lleva a donde tenemos que estar y yo por eso lo agradezco mucho, porque conozco mujeres que me han enseñado una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de ver el mundo, de ver las relaciones, de ver la tierra, de ver el agua, de ver las piedras, ¿no? Y eso pues me invitó y me sigue invitando a acompañarlas en estos caminos, ¿no? En donde pues tendría muchas cosas que comentarles, lo que se me viene al momento ahorita, y ya lo vamos a profundizar quizá más adelante, es esta manera de ver el mundo, ¿no? De las mujeres, o sea, es otra forma de ver la vida, es otra forma de ver el territorio, es otra forma de ver el capitalismo, es otra forma de ver los bienes comunes que hay en el territorio. Y dentro de eso contarles una anécdota porque la historia está hecha de historias, ¿no? Y cuando contamos una historia, pues lo que al narrar esa historia, pues vamos narrando las personas que intervienen en ella y vamos narrando también la vida. Aquí, bueno, les voy a contar dos muy rápidas. Una, en una comunidad donde iban a atravesar una carretera, que la carretera es el desarrollo, ¿verdad? Para muchos. Y pues también es una forma de ver el desarrollo del capital, ¿no? Para poder llevar las mercancías, etcétera. Pero resulta que esta carretera iba a pasar por dos manantiales que había en la comunidad. Entonces, pues hubo una reunión, porque aquí ustedes sabrán que la tradición, no nada más entre los guameros, también aquí en las comunidades, es de hacer reuniones, asambleas comunitarias, ¿verdad? A lo mejor de ahí surgió la idea, ¿no? Y en la asamblea, pues había hombres y mujeres. Entonces, los señores decían, tenemos que poner la carretera, porque la carretera es el progreso, ¿no? O sea, es la onda la carretera. ¿Por qué? Pues porque los hombres se dedican al cultivo del café, la pimienta que tienen que sacar del pueblo para venderla y obtener un ingreso económico, ¿no? Y las mujeres decían, no, no pueden pasar por encima de los manantiales porque cuando sea el estiaje, la sequía, pues no va a haber en dónde traer el agua, ¿no?
¿Y de dónde vamos a agarrar el agua? Entonces, es una historia que hila muchas historias, ¿no? Desde qué mirada lo ven los hombres, desde qué mirada lo ven las mujeres. Los hombres lo ven desde, pues, la forma en la que el sistema capitalista los ha encaminado, ¿no? Y las mujeres lo ven desde la vida, desde dónde vamos a agarrar agua para tomar. O sea, finalmente, taparon un manantial y el otro se quedó libre. Fue una decisión salomónica de la Asamblea, pero lo que sí les digo es que hasta el día de hoy ese manantial surte de agua a la comunidad. Y bueno, la carretera ya está deteriorada, porque hacen carreteras acá en las comunidades, como todos ustedes saben, y las hacen para que se descompongan al año, ¿no? O sea, no son eh, carreteras que van a durar eternamente, desafortunadamente. Y la otra, muy rápido, otra experiencia igual, pues cuando querían poner justamente una subestación eléctrica para el tema de la minería aquí en la región, un megaproyecto, ¿no? También al servicio del capitalismo, etcétera, etcétera. Igual se dividió la población, los hombres decían, ya los de la Comisión Federal ya habían tumbado todos los cafetales, habían tumbado milpa, habían tumbado pimientas, habían tumbado un montón de árboles, plantas, y los señores lo que decían, bueno, pues que nos paguen todo lo que nos tiraron. Y la señora les decía, no, fíjese que no, porque yo no voy a permitir que la línea de alta tensión pase encima de mi gallinero, porque eso les va a afectar a mis gallinas y va a pasar encima de mi chiquero y también va a afectar a mis puercos. O sea, la mirada de la vida, ¿no? ¿Qué voy a comer? El dinero se va a acabar. Y efectivamente, afortunadamente, en esa asamblea de otra comunidad, la asamblea decidió que no iba a pasar por ahí las líneas de alta tensión, ¿no? Y bueno, finalmente no se puso la subestación, pero esa es otra historia. Esa es otra historia que posiblemente algún día vamos a contar. Entonces, pues desde aquí, desde ahí, desde estas historias narradas son las que pues yo les puedo aportar desde las luchas locales para visibilizar las mujeres, para valorar el trabajo de cuidados y el trabajo no pagado que hacemos todas. Yo estoy segura que todas las que estamos aquí, acabando esto o antes de esto, hicimos de comer o lavamos los trastes o hacemos cualquier otra actividad que es un trabajo también de cuidados y no pagado. Gracias. Muchísimas gracias, Ofe. Bueno, pues creo que muy, muy, muy de la mano. Ahora vamos a escuchar a la doctora Stephanie. Quería nada más hacer algún comentario con respecto a su recorrido. Ella es doctora en ciencias biológicas, también hizo maestría en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Está en la línea de servicios ecosistémicos y cambio global. Y bueno, es bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente está desarrollando investigación en el ámbito de la ecología forestal para la ONG CETRIS, a ver si lo dije bien. Es investigadora postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Platícanos un poquito, Steffi. Pues muy agradecida de estar aquí con ustedes. Es un espacio muy diferente al que estoy acostumbrada, entonces debo mencionarlo primero. Eh, Creo que igual yo no he participado mucho en cuestiones de lucha social, sin embargo, tengo algo de conocimiento sobre los problemas medioambientales que estamos ahorita navegando, literal, en algunos lugares. Y pues básicamente mi investigación se desarrolla en temas de deforestación y temas que tienen en relación con el cambio climático. Entonces, pues yo voy a empezar con la terrible noticia de que somos el quinto lugar en deforestación a nivel mundial. Depende de las fuentes, también nos podemos encontrar en el tercero. Pero pues realmente somos uno de los países con mayores tasas de deforestación. Eh,
este tipo de cuestiones son fomentadas realmente por nuestras instituciones, desgraciadamente, porque mucha de la deforestación que ocurre no es deforestación que sea contabilizada como deforestación, o sea, que realmente está siendo de alguna manera enmascarada con cierto tipo de actividades gubernamentales, como el famoso proyecto Sembrando Vida, que pues realmente es una de las cosas que a mí me tocó incluso presenciar esto, porque yo trabajé en la CONAFOR, para el gobierno precisamente. Y una de las cuestiones que más nos preocupaba en el tema ambiental, que es en el que en el que yo estaba participando, es precisamente cómo este proyecto puede enmascarar la deforestación, que es deforestación planeada, la llamamos deforestación planeada. La primera cosa que les puedo decir es que para que nosotros definamos una deforestación, tiene que haber a fuerzas un cambio del uso de suelo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros llegamos con la bandera de que vamos a destruir este pedacito de bosque para volverlo a plantar, según nuestro gobierno no está ocurriendo una deforestación, pero según el medio ambiente sí está ocurriendo una deforestación. Y esto se incrementa aún más cuando este tipo de proyectos, que son a gran escala, no fomentan el uso tradicional del recurso, que es lo que antes, se fomentaba. El uso sustentable del recurso, el uso local del recurso. En lugar de eso, tenemos proyectos que incentivan la remoción de esta vegetación para obtener un beneficio económico. Entonces, realmente, una de las cosas más criticadas de este proyecto es que no se están midiendo bien las tasas de supervivencia que tienen estas nuevas plantaciones que tenemos. Una de las cosas que sería muy triste sería que, aparte de que estamos deforestando, ni siquiera estamos reforestando bien, ¿no? El programa Sembrando Vida, para los que no estén familiarizados, es un programa de reforestación. Sin embargo, en muchas ocasiones este programa se ha dedicado pues a incentivar que la gente corte para poder reforestar y obtener el beneficio económico. Entonces, pues yo realmente desde mi trinchera trabajo en algunos proyectos. Uno es las alertas tempranas de deforestación, y pues en particular nosotros tenemos una altísima tasa de deforestación también en la península de Yucatán, donde también está el Tren Maya, que también tiene la bandera de que no está deforestando, aunque pues sabemos que sí. Entonces, pues realmente mi participación es nada más plantearles este tipo de situaciones que pues muchas veces no nos damos, digamos, no son tan visibles para nosotros, porque pues de alguna manera están enmascaradas como una cosa buena para el país, ¿no? Igual, pues desde mi postura, yo vengo de un background sumamente académico y de las geociencias, entonces realmente no estoy familiarizada con ningún tipo de lucha social en contra de este tipo de proyectos, porque aparte son proyectos que aparte están encaminados y dirigidos hacia las poblaciones rurales de bajos recursos y donde hay un mayor índice de pobreza, ¿no? Entonces, pues como de alguna manera el planteamiento está dirigido hacia ellos, es difícil compensar, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas porque la bandera del proyecto también es ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, si un científico de alguna manera critica este tipo de proyectos, es difícil para nosotros decir, ok, no, pues quítale el dinero a la comunidad. No, no, en realidad es que el proyecto está mal planteado y que el proyecto está mal dirigido
y el seguimiento también del proyecto es bastante malo, ¿no? Entonces, pues yo realmente hasta aquí voy a dejar mi participación. Les agradezco mucho a todos y tengo realmente que retirarme en 3 minutos para otra reunión, pero agradezco mucho la invitación y en cualquier otro momento que Chax me vuelva a invitar con, con un poco más de tiempo, con mucho gusto puedo participar y me parece muy bonito y muy interesante todo el diálogo que tienen ustedes. Me gustaría también saber mucho más sobre estas luchas sociales porque es algo que yo realmente desconozco. Incluso le mencioné a Chax que yo vivo en California hace 2 años, entonces pues realmente estoy un poco despegada de lo que ha sucedido, pero pues con la experiencia que tengo y el trabajo que hice en la CONAFOR, pues realmente sí pude ser testigo de esta situación, en particular con este proyecto, ¿no? Entonces, pues les agradezco y, y me despido. No, pues muchísimas gracias a ti. Yo sugeriría que este tipo de labor de científicos, de estudiosos, como tú y muchos otros que estamos y están rodando por las universidades o los institutos, se pueden también inscribir en este tipo de microacciones de las que hablaba nuestra compañera Mayra, ¿no? Porque bueno, finalmente nos ponemos a estudiar o a investigar o a darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno. Difundirlo es parte de una, eh, digamos, conciencia personal adquirida de alguna u otra manera. Y el interesarnos por platicar y conversar y compartir, pues también es una manera de poner un granito de arena. Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, te vamos a volver a invitar porque además está súper interesante todo este programa emblema que incluso se exporta, ¿no? De Sembrando Vida, bueno, qué decir. Y pues muchísimas gracias. No te entretengo más porque tienes ahorita otra actividad. Muchísimas gracias. Y pues hablando de vidas, vamos ahora a eh, pasar con un compañero invitadísimo, súper querido, Julio Mata. Les quiero comentar muy brevemente que, bueno, es técnico en trabajo social, pero también es fotógrafo y cunicultor. Fue perseguido por motivos políticos, ha sido acompañante de grupos de familiares de detenidos desaparecidos de los años 70, esta etapa del terror de Estado, así se le ha llamado, ¿no? Y ahora acompañante de colectivo de personas desaparecidas de la guerra calderonista hasta la fecha, que bueno, el terror de Estado creo que continúa, ¿verdad? Tal vez adquiere otros matices o otras dimensiones, pero bueno, platícanos, Julio. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfectamente te Bien. escuchamos, sí. Bueno, ya como decía Blanca, soy Julio Mata, soy trabajador social, técnico en trabajo social, y algunas de las cosas que he hecho es me dedico un tiempo a la fotografía, un tiempo a la cunicultura, a la artesanía en piel y cuero. Y pues la vida me puso en un momento determinado en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. De ahí al intentar hacer un sindicato independiente en 1982, 83 más o menos, empieza una persecución política, ¿no? Después de hacer pues, muchas actividades. Un día me doy cuenta que secuestran a mi hermano, la policía política entra a la casa de mis padres, secuestran a mi hermano para que dieran con mi casa. De casualidad yo hablo a mi casa de mis padres, a saludarles, y me dice mi papá eso. Le hablo yo a mi esposa, ya estaba yo casado, ya tenía 2 hijos. Le hablo a mi esposa y le digo, ya no voy a llegar porque pasó esto en mi casa. Esto pasa en 1990 y de 1990 a 1996 me tuve que andar escondiendo. Después me entero que llegó la misma policía política, llevó a mi hermano. A mi casa entraron buscando a una mujer roba niños. Mientras estaba un grupo de policías adentro, mis hermanos salieron a trabajar y a uno de ellos se lo llevan.
y es el que los lleva al negocio de mis suegros y ahí hacen lo mismo, preguntan por las mujeres para pedir datos y ahí mi esposa les dice, como ya sabía que habían ido a mi casa, ellos no sabían que mi esposa sabía, le dicen que a qué se dedicaba, que era casada, pero separada, le dice a ellos que tenía 2 años separada y entonces ellos ya no saben qué hacer. Finalmente le ofrecen ayuda legal para demandarme por lo que sea. Y luego ella dice que no, muchas gracias, y ya, se van. A mi suegro le dicen que yo pertenecía a una banda terrorista. Sí, concretamente me acusan de ser del Procupa. Sí, y a partir de ahí, pues yo en 1990 dejo de llegar a casa, dejo de visitar a familia, dejo de hacer la vida normal. Sí, yo acababa de salir del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Me acababan de correr inventándome toda una serie de expedientes, presentamos la denuncia en la conciliación arbitraje, finalmente la ganamos, pero resultó eso, ¿no? Me estoy escondiendo hasta 1996, que es una fecha, el 30 de agosto de 1996, fecha en que una organización de familiares de detenidos desaparecidos ve mi caso, investigan si había órdenes de aprehensión, nos dimos cuenta que no había órdenes de aprehensión, simplemente me querían detener para seguramente torturarme, obligarme a confesar delitos y mantenerme en la cárcel por varios años, ¿no? Porque ya estaba yo en las listas de terroristas. En el auto que se fueron, la fecha cuando visitaron la casa de mis suegros, había fotografías de otros compañeros que trabajaban conmigo en el INEA. ¿Sí? Recientemente habían detenido a David Cabañas Barrientos y después de David Cabañas Barrientos habían detenido a Ana María Veras. Ana María era compañera mía en el INEA, su marido trabajaba en el programa de alfabetización, yo también, y ella estaba en educación abierta. Y bueno, y de ahí pues viene esa parte, ¿no? Me brinco ya 6 años y me encuentro con que el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos por motivos políticos, es a quienes yo les pedí que vieran mi caso y me presentan en una conferencia de prensa exactamente el Día Internacional del Detenido Desaparecido. A esa fecha le tengo yo mucho cariño, ¿no? Porque regresé a mis actividades abiertas, públicas. Antes yo había participado en muchos movimientos sociales, políticos, pertenecía yo a la UOCP 28 de febrero, empezamos con la formación del sindicato independiente del INEA y luego fuimos conformando comités de lucha en colonias populares, en zonas obreras y muchas cositas, ¿no? Hasta esos momentos. Entonces, 6 años no puedo hacer nada hasta que el Comité Nacional Independiente me presentan en conferencia de prensa, pero me presentan en una conferencia de prensa ese día 30 de agosto, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, en un auditorio que está ahí en Venezuela, el Teatro del Pueblo, en el acto exactamente del detenido desaparecido. Y de ahí salimos en marcha, además me presentan como maestro de ceremonias. Sí, pues yo estaba temblando, ¿no? Después de 6 años de andarme escondiendo, yo oía un carro de esos de tamales, oía los tamales, tamales, y yo me echaba a correr cuando estaba dormido, hasta creía que ya habían ido allá donde yo estaba durmiendo para detenerme, ¿no? Un miedo tremendo. Entonces ya de ahí me integro, me dicen ellos que pues unos 2 o 3 meses me quede trabajando con ellos y luego ya me vaya a mi vida privada, ¿no? De ahí del evento todavía salimos en marcha a la Secretaría de Gobernación para pedir la liberación de los presos políticos, la presentación de los detenidos desaparecidos, alto a la tortura y varias cosas más, ¿no? Ya no pasó nada ese día, seguí yo yendo a la oficina, seguí yendo,
ocurrieron varios incidentes, hubo ya desde ahí otra persecución, pero ya era yo ya nuevamente, digamos, legal, estaba yo ya entrando con ellos a actividades, ya iba yo diario a su oficina y fui ahí participando cada vez más. Yo era la única persona que sabía computación, también era técnico en computación ya en ese momento. Entonces había una computadora que les había regalado la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, pero nadie la usaba porque nadie sabía computación. Entonces yo empecé a hacer la primera base de datos de presos por motivos políticos y de desaparecidos. Y ya no empezamos ahí con el trabajo. Luego ya empecé a participar, seguí participando, ya no pude irme de ahí. Después de 3 meses, pasaron 6 meses, pasó un año, pasaron 5 años, 10 años, y hasta el momento todavía participo ahí con esta asociación. En el año 1998, más o menos, le cambiamos nombre y le pusimos Asociación de Familiares de Detenidos en México, AFADEM, y con el transcurso del tiempo me hicieron en un congreso, me hicieron secretario ejecutivo de la asociación, que es el cargo que tengo todavía. Y en la Federación Latinoamericana llegué a ocupar el cargo de vocal de comunicaciones a nivel latinoamericano. Entonces, desde esos momentos empiezo a participar con los familiares detenidos desaparecidos de los años 70, producto de la guerrilla, de la represión del ejército mexicano ordenada por Luis Echeverría Álvarez, y la zona donde yo me fui a vivir es en Atoyac de Álvarez Guerrero, en la sierra allá en esa sierra de Costa Grande, Sierra Cafetalera. Ya duré como 7, 8 años. Logramos impulsar el caso de Rosendo Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte, y obtuvimos una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla y todo el contexto político de esos momentos. En estos momentos sigo apoyando a la Asociación de Familiares en Atoyac, allá en la sierra, pero también acompaño grupos de familiares de lo que le llamamos la guerra calderonista, ¿no? En Acapulco hay 2 colectivos o 3 colectivos, yo apoyo a uno de ellos, y el primer sábado de cada mes hacemos una exposición de fotografías de personas desaparecidas, detenidas, algunas detenidas desaparecidas y otras desaparecidas le llaman ahora desaparecidas, bueno, tiene otro nombre. Y también otro grupo aquí en la Ciudad de México y otro grupo en Chilpancingo. En Chilpancingo también ponemos exposición de fotografías el tercer sábado de cada mes. En Acapulco el primer sábado y en Chilpancingo el tercer sábado. En Acapulco tenemos 27 meses continuos poniendo exposición, ya tenemos un árbol de la esperanza, tenemos un muro de la memoria y ponemos la exposición mensualmente. Y en Chilpancingo tenemos 7 meses y queremos hacerlo también en Zihuatanejo, y estamos viendo la posibilidad de hacerlo también en el Zócalo, en Hidalgo, en Pachuca y en otros lugares donde hay familiares. Pensamos nosotros que todas las plazas necesitamos evidenciar, necesitamos exhibir que hay muchos desaparecidos en México, hay más de 100,000 personas desaparecidas, y que necesitamos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y tomar cada una de las plazas en todos los lugares para visibilizar las problemáticas en torno a esta problemática. Sería eso por el momento. Julio, muchas gracias. Por alguna cuestión técnica, Blanquita salió de la sala, pero ahora regresa. Le vamos a dar la palabra a Willebaldo Gómez Upa, al doctor Willebaldo. Así es. Te pediría, Willy, si te presentas, por favor, y bueno, te escuchamos también. Muchas gracias y gracias por la invitación. Ahora escuchándolos, pues me recuerda cómo es importante ubicar todas estas luchas, ¿no? A veces por el campo en el que estamos trabajando nos ensimismamos tanto que perdemos de vista esto, pero hay muchos puntos de conexión. Yo soy profesor precario de la Facultad de Economía ya desde hace
20 años. Y de la UAM, he estado pues moviéndome, ahora sí que en toda la UAM, en Azcapotzalco, desde 2016 a 2018, después estuve en Coajimalpa y ahora recientemente me incorporó a la UAM Xochimilco al próximo trimestre, en esta suerte precarizante de los académicos temporales, ¿no? Que estás en un lado y nunca tienes estabilidad. Y he colaborado activamente en el mundo del trabajo. Pues mis líneas de investigación en la academia han sido específicamente en la industria automotriz, la industria manufacturera en general, y bueno, pues colaborando con movimientos laborales en busca de la libre sindicalización. Y precisamente sobre eso es lo que quiero hablar. Para mí en esta etapa quisiera dividir la intervención en tres aspectos. La primera, observar este trayecto temporal en el momento en el que vive el capitalismo. Atravesamos una fase sumamente inestable del capitalismo en donde entra a una serie de sucesivas crisis. Prácticamente no termina de reponerse o de reestructurarse cuando aparece otra crisis, ¿no? Hay muchos estudiosos sobre el tema. Los regulacionistas franceses planteaban que el punto de ruptura es que no había un marco institucional para regular al capitalismo y eso era lo que daba este proceso de inestabilidad. Algunos otros son más optimistas y dicen estamos frente a este punto de quiebre donde el capitalismo está llegando a su fin. A mí me parece que eso es muy difícil preverlo. Lo que sí podemos observar es que hay una fuerte inestabilidad que se presenta en distintos aspectos. Entiendo yo la crisis como ese momento en donde la plusvalía no se puede cristalizar y no puede relanzarse nuevamente el proceso de acumulación. Esa para mí es la definición de la crisis. Para los keynesianos, la definición de la crisis será cuando tienen stock llenos y no se pueden vender. En la sociología hay distintos tipos de crisis. Para mí, la crisis del capitalismo está atravesando en esta dimensión. Y hay un proceso de sobreacumulación que desde los años 70 el sector financiero lo ha tomado, ¿no? Es decir, no hay espacios productivos en donde se pueda reinvertir esta plusvalía generada, este capital no encuentra rentabilidad y eso abrió un gran proceso de industrialización en la periferia capitalista. En esta lógica imperial, ¿no? Necesitamos espacios en donde no sea rentable el capitalismo. Y en gran medida observamos cómo hacia los años 70, 80 vemos una explosión de industrialización en la periferia de estos segmentos, sobre todo intensivos en fuerza de trabajo. Y un poco eso es este gran boom que tuvo la industria automotriz, sobre todo después de 2010. El segundo elemento es la propia dinámica que tiene el capitalismo mexicano. Capitalismo mexicano, para poner fechas, digamos, a veces la pedantería académica establece fechas de corte, ¿no? Para mí se me hace muy difícil, ¿no? Un poco pensar cuándo se inserta México al capitalismo, difícil. Sí, la colonia nos conectó al mercado mundial, pero no había relaciones propiamente capitalistas, ¿no? En el caso mexicano empezamos a ver relaciones capitalistas como formas hegemónicas hacia el porfiriato. Pues es este trayecto liberal que culmina hacia la revolución de 1910 y después hay una serie de sobresaltos. Esa es la trayectoria del capitalismo mexicano y se instaura un capitalismo muy orquestado desde el Estado. El Estado se vuelve este gran agente que trata de regular las relaciones capitalistas. Prácticamente el siglo XX mexicano, este florecimiento del capitalismo se establece en esa trayectoria, entre otras cosas, tiene sus puntos de culminantes hacia la década de los 60. Y después viene el punto de quiebre. Lo que pasa es que en México, desde mi perspectiva, se atraviesa haber encontrado grandes yacimientos de petróleo. Y entonces cuando empieza el proceso de reestructuración capitalista internacional en los años 70,
en esta transición hacia un neoliberalismo, ¿no? Por la forma estructural que asumió el capitalismo. En México, el Estado mexicano tuvo esta gran palanca que que fue la entrada de dólares por los altos precios del petróleo. Sin embargo, esto no dura sino hasta inicios de la década de los 80, donde empieza este gran quiebre, ¿no? Y ahí empezamos a observar esta subordinación que, si bien en el siglo XX ya se había observado hacia los Estados Unidos, ahora se hace de forma más formal. Y realmente la industria automotriz, que es el campo que yo estudio, es quien toma la batuta en ese sentido. Vamos a observar cómo se empieza a industrializar la frontera, y después empiezan a llegar armadoras automotrices a la frontera, a Ramos Arizpe, a Chihuahua. Se quedó, Se pasmó, se sí, pasmó, lo que casi nunca nos pasa, ¿verdad? A mí me botó hace un ratito. sí, Este, déjame mandarle un mensaje, ¿Ahí me escuchan? Yo sí los ahí ahí, escucho. estás. Sí, sí, nos sí. Ah, quedamos Qué con bueno. Nos quedamos con Ramos Arizpe, ahí es donde te quedaste sí. congelado. Ya, entonces es este sector de la frontera, Hermosillo, Ramos Arizpe, Saltillo, Chihuahua, con la franca intención de abastecer a los Estados Unidos. Entonces México se vuelve una matriz productiva. Creo que eso no se ha roto, se profundiza con el Tratado de Libre Comercio y hay un proceso de reestructuración productiva que obedece a eso. Con nuevas tecnologías se cambian paradigmas productivos de esta estructura taylorista a una estructura más fordista, y después estos nuevas técnicas de producción que vienen del Oriente y que es muy difícil definirlos como modelos porque encontramos salpicados muchísimas cosas, ¿no? En el entorno mexicano. Esa sería una segunda dimensión de análisis. Y la tercera, ya propiamente en este marco temporal, creo que atravesamos una transición institucional interesante. Eh, una de ellas, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que curiosamente no es producto de una lucha que han dado los trabajadores, ¿no? O sea, no fueron los trabajadores los que impulsaron estas reformas, ni los que pusieron artículos, ni los que quitaron artículos. Esta es una reforma que viene de fuera, sí recogiendo muchas de las denuncias de muchísimos movimientos que existieron en el pasado de violencia hacia la libertad sindical, hacia los trabajadores, pero no fueron los trabajadores los protagonistas para orquestar esta reforma laboral. Y el otro gran cambio institucional es pues la firma de lo que ahora es el TEMEC, que es el sucesor del Tratado de Libre Comercio firmado en 94 y que el próximo año se va a renegociar en una suerte pues ahí de revisar cuáles son los avances y retrocesos. Y la gran diferencia es que este tratado, México, Estados Unidos y Canadá, coloca un capítulo laboral para vigilar la libertad sindical en México. Y la tercera línea de cambio institucional, pues es el cambio de gobierno. Y creo que hay un elemento que para mí representa como un cambio importante, que es el tema del salario mínimo. O sea, en los últimos 5 años salen 5 millones de personas del nivel de pobreza laboral, y yo no dudo en decir que es en gran medida por el tema del salario mínimo. ¿Por qué? Porque en las autopartes, por ejemplo, en el sector de autopartes, la gran mayoría de las empresas de autopartes están 2 o 3 pesos arriba del salario mínimo. Y eso obligó a que muchas de estas empresas empezaran a incrementar porcentualmente los salarios, y eso saca a un segmento de trabajadores. Quiero conectar para cerrar la reflexión que esto presenta un horizonte muy peligroso para los trabajadores, porque culturalmente, por medio de la represión, esta reflexión que hacía Julio hace rato, fue un proceso que se vivió en todos los sectores del país, una represión de todos aquellos sectores que no se cuadraban con el Estado o con las burguesías regionales, hasta la desaparición física. Y eso sucedió con el sindicalismo.
Durante muchos años en México se consideró al sindicalismo independiente como de izquierda. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos que por sobrevivir. O sea, estabas al margen del Congreso del Trabajo, estabas al margen del Estado mexicano, y eso automáticamente te colocaba en el ala izquierda. Y ahora creo que ese concepto se ha pervertido, porque lo que estamos encontrando es que muchos sindicatos charros se dieron cuenta que su paradigma de lo que fue el Congreso del Trabajo, lo que fue la CTM, la sumisión al partido de Estado, quedó atrás, y todos rompen con la CTM, es el mismo charro, es el mismo bufete de abogados, y se colocan como sindicatos independientes. Y entonces entramos a un tema muy complejo, porque los movimientos laborales en pos de la libertad y de los trabajadores, la libertad sindical y la defensa de sus derechos, parece que hoy tiene que ser dada desde arriba. Y eso nos mete a un tema esencialmente dentro del Estado. Y se pierde identidad del trabajador como figura y como sujeto político. Y eso lo considero sumamente peligroso. Y considero sumamente peligroso también que hoy por hoy no hay un referente en términos laborales de cómo estructurar la vida sindical. Nos rompieron la vida comunitaria, pues nada más y nada menos porque nos golpearon las comunidades, nos destruyeron adentro, asesinaron a los compañeros, metieron miedo a la gente, y hoy no hay ese referente de tejer colectivo. Por eso para mí este tipo de espacios donde se puede reflexionar colectivamente para ubicar cuáles serían los pasos con menos errores hacia el futuro son sumamente importantes, porque yo lo veo en la construcción de un sindicalismo distinto, el entender una trayectoria que sea funcional, que tenga como horizonte la evolución del capitalismo nacional y el capitalismo internacional, y a la vez ponga en el centro la vida de los trabajadores y los procesos organizativos, es sumamente difícil. Y eso, pues no veo que vaya a surgir de manera espontánea. Creo que vamos a un tema de acierto y error, en donde a veces la historia no nos da mucho espacio para los errores, ¿no? Nuevamente, pues agradezco la invitación, me ha gustado mucho escucharlos, y bueno, espero esto pueda contribuir un poco a la discusión hacia adelante, ¿no? Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Yo, bueno, me quedé un poquito ahí colgada de la brocha sin señal, y bueno, yo estaba revisando tu semblanza y nos dice además que eres SNI, ¿no? Entonces, qué bueno que se dedique a esto el recurso público, ¿no? A este tipo de trabajo. Qué bueno, me da muchísimo gusto tenerte también acá, y pues muchísimas felicidades. Y yo creo que también ahí, continuando con este tejido que vamos haciendo con las presentaciones de nuestros invitados, nos viene muy bien escuchar ahora a Rafael Sevilla. Él es comunicador popular desde hace 25 años en la Sierra Norte de Puebla. Buscamos un poquito sobre el trabajo del colectivo donde ha estado colaborando, y encontramos que el colectivo, a ver si lo digo bien, Tachtolmechtaltipac AC, es, viene del náhuatl Voces de la Tierra. Es una iniciativa ciudadana que busca acercar las tecnologías de información y comunicación a las comunidades Macehual, Totonacu, Tepehua y Otomí, ubicadas en la geografía de la Sierra Norte de Puebla. Justamente esta inserción, ¿verdad?, en las nuevas tecnologías, como lo platicaba hace un momentito Julio, de una manera muy espontánea. Y bueno, platícanos, Rafa, un poquito de su experiencia, de su trabajo. Gracias, Blanca, gracias. Saludo a la gente que, bueno, celebro primero poder estar juntos y poder reflexionar sobre pues, lo que está pasando en este momento y lo que sigue en un contexto adverso para muchos movimientos sociales,
Sí, en efecto, pertenezco a una iniciativa de protección comunitaria que se ubica físicamente aquí en la Sierra Norte de Puebla, en donde acompañamos diferentes, bueno, el colectivo como tal participa en el Consejo Tillatlali y desde ahí hacemos un acompañamiento documentando pues, las resistencias que se da en el territorio de la Sierra Norte de Puebla, aunque no solamente con la finalidad concreta de informar a nuestras audiencias sobre lo que está pasando en el tema extractivo en la Sierra Norte de Puebla. Las nuevas formas en que el capital ha ideado, se ha articulado en el territorio justo para pues, la maximización, la explotación y las políticas extractivas que el Estado mexicano implementa en las diferentes geografías de nuestros pueblos. Nosotros hemos creado una red de comunicadores que abarcamos en diferentes espacios de la Sierra Norte y alimentamos los medios de comunicación que desde hace más de 10 años nos propusimos crear. Nos articulamos con la Unión de Cooperativas Tosepan Tetanisca y su medio de comunicación, Radio Tosepan Limaxtum, otra iniciativa en la comunidad de Sinacapan, Radio Sinaca, en donde acompañamos igualmente, tenemos programas puntuales en donde pretendemos fortalecer los contenidos editoriales en los medios de comunicación comunitarios y abarcando en lo más que se puede, ¿no? Nuestra iniciativa se ubica, nuestra radio, nuestro equipo, se ubica en el municipio de Sautla, en la comunidad de Tenampulco, donde transmitimos una señal de frecuencia modulada en un territorio que está siendo amenazado por la industria minera, concretamente empresas canadienses, concesiones por más de 50 años, que si bien en este momento el gobierno federal detuvo esas concesiones, y en tribunales se vio, la Secretaría de Economía se vio obligada a echar para atrás la concesión, permiso, digamos. Eso no quiere decir que la concesión está cancelada. Consideramos que mientras no se cambie la ley minera, va a pender de manera permanente la posibilidad de que en su momento las empresas extractivas pues puedan volver. Allá por el año de 2014, en la comunidad de Salamanca, en el municipio de Sautla, en las montañas altas de la Sierra Norte de Puebla, la comunidad se organizó para expulsar a una minera china. Y pocos días después de que se expulsó a la minera en una asamblea multitudinaria donde se juntó más de 7,000 habitantes del municipio con representación, y ahí se emplazó al presidente municipal a que diera cuenta y que respondiera: oigan, ¿a quién gobernó? ¿A quién gobiernas? ¿A qué están gobernando? Que te están mandatando que canceles esa concesión minera. Obviamente el presidente municipal no está en sus facultades hacer una cancelación de esa naturaleza, pero sí negar los permisos municipales, ¿no? Para que la minera pudiera operar. Lo que quiero traer a cuenta es lo siguiente: en esos días, posteriores a esos días, un medio financiero, un medio de comunicación especializado, creo que era el Financiero, el Economista, le preguntaba al director de operaciones de la empresa minera qué opinaba de esa situación. Y él muy tranquilamente decía: bueno, no hay problema, nuestras reservas, tenemos bastantes reservas de oro, podemos esperar hasta la siguiente generación para volver, ¿no? Y tratar de negociar, tratar de cambiar la situación en esta comunidad, en esta pequeña comunidad campesina. Eso nos ubica en un periodo, nos permite analizar, ¿no? En un periodo temporal más amplio. El capital tiene bastante aire, ¿no? Se pueden dar el lujo, una empresa internacional se puede dar el lujo de esperar 30 años, 40 años, que las cosas cambien, pero ellas van a seguir teniendo su concesión. Entonces, mientras no cambie la ley, esa amenaza siempre estará ahí pendiente. Entonces, aunque dice el presidente Andrés Manuel, dice: bueno, no hemos dado ninguna concesión, pero tampoco
se han retirado concesiones. Tampoco se ha cancelado o se ha modificado la ley. Entonces, ante ese escenario, es interesante ver cómo en este momento la reconfiguración del poder público en México puede cambiar, o creo, me parece, ¿no? Habría que reanalizar, habría que conocer las iniciativas de ley que se pretenden aprobar en el próximo periodo, en donde Morena, donde el partido gobernante en este momento, tiene las condiciones para cambiar esa situación, esa realidad. Habrá que ver la voluntad política, si realmente se está comprometido con, no solamente con la preservación de la vida, sino también con la viabilidad de un modelo de desarrollo en este país que está todavía con bastantes secuelas, un sistema capitalista, ¿no? Que durante todo el neoliberalismo, de los gobiernos neoliberales nos sembraron en leyes que durante 6 años no se pudieron cambiar. ¿No? Todos fueron paliativos, pero no hubo una iniciativa cuando pudo hacerlo, lo hizo el presidente. Y ahora esperemos, yo sí quisiera pensar optimistamente que en el gobierno de Claudia Sheinbaum pudiera modificarse las leyes. Habría que ver las iniciativas que se han ingresado a la Cámara de Diputados para modificar las leyes secundarias de la Constitución. Entonces, pues nada, yo sí quisiera destacar el hecho de que los medios de comunicación han tenido, ahí es otro tema, ¿no? Estamos cumpliendo justo este año 10 años de la modificación de la ley impulsada Peña Nieto. Y lo que vemos es de que lo que analizamos en la Asociación Mundial de Redes Comunitarias y en muchos espacios en que se articulamos, es de que hay demasiadas carencias en esa ley, ¿no? Nuestros medios de comunicación siguen adoleciendo, aún los que tienen concesión, aún los que acceden a los recursos públicos, pues tienen una serie de trabas burocráticas que impiden hacer una radio comprometida, ¿no? Entonces nos dedicamos muchas veces las radios a atender el requerimiento burocrático para acceder a los recursos públicos que a dedicarnos a hacer nuestra labor de informar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Entonces, esa ley ha servido más bien para mediatizar la participación de las redes comunitarias, ¿no? De tenerlas entretenidas, pero no hay un movimiento de redes comunitarias. Bueno, sí hay, pues, ¿no? Sí, desde luego, hay muchos ejercicios, pero no existe una articulación que haga valer ese derecho en el que tanto trabajo nos costó modificar esa ley y que finalmente los principales beneficiarios fueron los grandes empresarios de los medios de comunicación ante un aparato, en este caso de telecomunicaciones, un uso democrático que no hace y ahora lo quieren desaparecer, ¿no? Es una de las iniciativas, desaparecer esos órganos desconcentrados del Estado, y habría que ver si eso no va a representar un retroceso a un avance que comenzó desde antes del 94, pero tomó mayor fuerza con la firma de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y sobre el derecho de las comunidades de tener, de gestionar y administrar sus propios medios de comunicación. Ese asunto todavía es un tema pendiente, ¿no? Aunque ahora ya los ven, la ley ya reconoce a los medios científicos y comunitarios, pero falta mucho todavía para aplicar, implementar políticas públicas que fortalezcan esas iniciativas. Durante el periodo de Andrés Manuel fue un asunto bastante declarativo, ¿no? Quisiéramos pensar que en adelante se puedan amarrar acuerdos tendientes a fortalecer nuestros medios de comunicación sin tener esa dependencia, esa relación tan dependiente con el Estado, ¿no? Porque eso hay que decirlo, ¿no? Crudamente, muchos medios de comunicación se acomodaron, ¿no? Tenían su concesión, accedieron a recursos públicos y se dejó de hacer. Yo creo que la vocación de los medios de comunicación es con las comunidades. Muchos medios de comunicación se han visto se ven absorbidos por esa demanda de información y una serie de requisitos que el IFT impone a las redes con concesión para hacer su labor, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar, y celebro este espacio que nos permite
a mí me permite pensar nuestra práctica social y pensar hacia dónde podemos caminar en los próximos años. Quiero dejar hasta aquí mi participación para no usar más del tiempo. Muchas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Rafael. Y pues bueno, ahora me toca a mí presentarme muy rápidamente y hacer algún comentario también un poco desde la academia, ¿verdad? Pero también desde la práctica encarnada. Pues mi nombre completo es Blanca Tello Hernández. Soy parte del colectivo de Guameros por una Vida Digna, que trabajamos en este colectivo que pretende ser de deformación política. Y yo me encuentro terminando justamente el programa doctoral. Bueno, terminé el escolarizado, tengo que presentar la tesis, si me ve mi tutor. Este, Estoy trabajando justamente el tema de los damnificados y afectados por el sismo del 2017, y uno de los ejes que consideramos para esta emisión es justamente abordar temas del territorio y de la respuesta social y comunitaria, no solo desde eh, ligar el territorio a zonas más bien rurales o agrícolas o con alguna problemática con una transnacional o algo así, sino también las dificultades y el tema de las disputas por el territorio en los medios urbanos, ¿no? Y en ese sentido, los momentos de crisis, como pueden ser el efecto por un sismo o por una inundación o por algún otro fenómeno natural que socialmente lo convertimos en un desastre, ¿no? En una situación límite, en una situación de crisis. Pues bueno, esto hace que adquiera una renovada relevancia eh, la situación de lo que nosotros desde la academia llamaríamos los soportes materiales para la vida, ¿no? Todo aquello que necesitamos para obtener unas condiciones de vida que nos permitan la reproducción social, etcétera, se ven afectados, ¿no? Toda esa construcción social que está representado en elementos materiales y físicos, pues se ve trastocada, y la vida de las personas y las actividades que efectúan en estos soportes materiales pues también. Entonces, bueno, yo estoy segura que vamos a ir encontrando muchos cruces, muchos similitudes al hablar de resistencias, de organización social, de luchas, de movimientos eh, que ponen en el centro la vida, ¿no? Que ponen en el centro pues las condiciones mínimas para tener una cotidianidad y un espacio para nuestras actividades, nuestros intercambios, en fin. Y justamente esos son los que se ven interrumpidos y se ven mediados a la hora de una situación eh, con estas características, ¿no? Donde el fenómeno natural rebasa nuestra capacidad de respuesta en mayor o menor grado, y donde entonces las comunidades afectadas empiezan a convertirse en sujetos, en actores de su propia eh, realidad de una manera muy decisiva. Y yo diría que esa movilización, esa necesidad de hacer comunidad, de hacer fuerza, de organizarse. Con algunos de los compañeros que han estado hablando antes de mí, yo pensaba
en realidad somos un pueblo asambleario, o sea, esto de hacer asambleas de repente parece que por unas u otras se nos da, ¿no? Entonces, bueno, pues esa necesidad justamente de resistir en colectivo y de actuar en conjunto, eh, pues por un lado es una necesidad dada para enfrentar una situación, pero por otro lado también, pues hasta dónde no son esos huecos, esos vacíos que va dejando el Estado, en particular estas características del Estado neoliberal, ¿no? Este cambio en la política pública donde pues hay una traslación de tareas y roles y donde entonces es en este caso, como los damnificados del 2017 o del 85 o en fin, del huracán Otis, no sé, este, es el afectado directamente el que tiene que ponerse a resolver no solo su vida cotidiana, sino además el porvenir, ¿no? Cuando la capacidad del Estado se ve tan reducida y se ve además a tal punto el enfoque mercantil de la vida, que es el propio afectado el que con, con dificultades, vaya, nos decían los compañeros, bueno, es que es difícil manejar el internet y no sé qué. Bueno, pues imagínate cuando no tienes ni dónde estar ni un enchufe para conectar nada, ni nada que conectar al enchufe, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar de cero. De repente un sismo es una especie de tabla rasa, pero afortunadamente yo creo que queda eh, una labor tal vez muy micro y muy hormiga de ir haciendo barrio, de ir haciendo comunidad, que es algo que sucede día con día, generación tras generación, y eso es lo que permite dar una respuesta ante este tipo de situaciones, respuestas que muchas veces es el propio Estado incapaz de dar y que es la comunidad organizada la que necesita movilizarse, hacer frente, resolver el cotidiano y además resolver la ruta, ¿no? Cómo se tendría que atender, cómo se tendría que solucionar, quiénes tendrían la capacidad de hacerlo, porque un Estado neoliberal adelgazado, sin profesionistas que puedan dar respuesta, pues implica que el vecino tiene que movilizarse para buscar respuesta y afortunadamente cuenta con muchas veces con el apoyo de la sociedad civil que eh, extiende, ¿no? Sus conocimientos, sus saberes y todo lo que puede para apoyar al vecino o al de al lado que quedó en alguna situación de desventaja, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría un poco por aquí la participación de mi parte, he estado moderando y creo que sería súper interesante que nos planteemos una segunda vuelta para ir un poquito cerrando esta emisión pero dejando también ahí algunas temáticas que nuestros muy amables y muy queridos invitados quisieran proponer para abordar más en específico en siguientes emisiones, poder compartir alguna reflexión un poco de cierre donde nos planteen un poco la perspectiva de este trabajo que han venido haciendo y qué tanto se entiende o no se entiende o cómo se lleva con el segundo piso de la 4T o hasta dónde vamos, cómo se llevó con lo que hemos visto de la 4T y qué perspectivas vemos en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, May, si quieras también empezar a agregar algo, poner algo sobre la mesa para que vayamos todos reflexionando y compartiendo a la vez que en esta segunda vuelta pues iremos ya cerrando y despidiendo esta primera emisión de la segunda temporada, Guameros por una vida digna. Sí, pues yo creo que es importante que reflexionemos desde esta perspectiva sociohistórica, ¿no? Que le dicen desde la academia, ¿no? Cómo han eh, dado respuesta, como decías Blanquita, las luchas, los movimientos sociales y demás,
ante los contextos que se les han presentado. También creo que es importante seguir analizando el momento en el que llegaron a la 4T, muchas de las resistencias, luchas sociales, organizaciones, y elementos que creo que yo voy a poner tres en la mesa que creo que se tienen que dejar como un hilo ahí. Uno tiene que ver con las leyes, ¿no? O sea, que las han mencionando varias y varios, las leyes fueron cambiando, se fue cambiando la estructura del Estado, legalmente hablando, y ahora hay que voltear a ver si realmente lo que se está poniendo como propuestas nuevas o como cambios en las leyes están realmente funcionando, ¿no? O están de alguna medida generando un piso distinto, ¿no? Para quienes están resistiendo. Creo que también otra cosa es bien importante es el crecimiento de la violencia, que yo no sé, este, claro que la naturaleza del propio sistema capitalista es violento, ¿no? O sea, esto no es que haya aparecido de un momento a otro, pero sí hay coyunturas en México particularmente que son necesarias de retomar en términos de análisis, y bueno, creo que el punto de inflexión que nosotros vemos donde hay un crecimiento exponencial es en el gobierno de Calderón, pero no solo, ¿no? Sino la lógica criminal global que se da, en los cambios que hay en las formas en las que se relaciona el crimen organizado, incluso con el gobierno, ¿no? Con los gobiernos, si hay una relación, no hay una relación, la cooptación de jóvenes, ¿no? Que a mí me tiene muy preocupada, o sea, los jóvenes que están dentro de este espectro. También creo que es importante voltear a ver que en las comunidades, en los territorios, en ciudades y en todos los espacios en México, la relación con el crimen organizado está, ¿no? De alguna manera indirecta, directa, y es una cara, es una parte de la cara del desarrollo del capitalismo que no podemos dejar de lado y que creo que es importante mirarlo, ¿no? O sea, hay casos específicos que se dieron ahorita en este sexenio, como el caso de Samir, ¿no? Que fue asesinado por un grupo del crimen organizado y era un compañero, por cierto, que había impulsado una radio comunitaria y tenía un trabajo muy profundo en contra del tren transísmico y pues bueno, ahí hay voces que han señalado a la oligarquía empresarial que quiere el tren transísmico, ¿no? Como alguien que de manera intelectual operó. Está Aquila, ¿no? Con el saqueo que hay en Michoacán también, el cambio de uso de suelo de los bosques, el control del aguacate, hay una relación territorial con el crimen organizado y y siendo parte del desarrollo de las formas de acumulación del capital hoy día, que están más presentes y de formas distintas y que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, hay comunidades que ya están, pues viendo no solo el cobro de piso, ¿no? Sino también, esa inserción de los grupos de trata, por ejemplo, ¿no? Hay temas de violencia que tendrían que estar ahí, puestos, ¿no? También asociados a estas oligarquías empresariales, ¿no? Que funcionan en los territorios. Y creo que la otra cosa que también es importante es ver cómo se está relacionando o cómo lo respondió, o cómo lo está viendo o cómo lo ha visto durante este sexenio y cómo se va a ver en el segundo piso este tema, ¿no? Porque pareciera que no existe, o que está ahí, pero que casi siento que la 4T se deslinda, ¿no? De esta violencia que generó Calderón. Según la versión de ellos es Calderón el que genera el desastre, pero en realidad ya la violencia estaba y fue creciendo, y por supuesto que la coyuntura de la guerra contra el narcotráfico da un punto, pero estas relaciones son importantes también de entender, ¿no? ¿Qué pasó en este periodo de Andrés Manuel y qué esperamos que suceda también con las desapariciones, con todas las colectivas de las madres buscadoras, ¿no? O sea, con toda esta no respuesta que evidentemente viene desde Peña Nieto, ¿no? Pero que está ahí y que ha lacerado
creo, de una manera importante a la sociedad en su conjunto, ¿no? Aunado, bueno, a todos estos procesos de acumulación y despojo que el mismo sistema gesta, y creo que, bueno, son elementos que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se resiste, cómo se lucha, cómo se gestan, ¿no? Y cómo van caminando los movimientos sociales. Por ahí tendríamos que pensarle, o yo propongo que se vaya pensando, entre otras cosas, pues la relación de las organizaciones y los movimientos con las expectativas que han tenido sobre la 4T. Y pues bueno, la verdad es que les queremos agradecer el abrazo muchísimo, y yo nada más quiero decir que mil gracias, que vamos a seguir, evidentemente, con el esfuerzo para dialogar, ¿no? Que estamos de acuerdo todas y todos que son importantes estos espacios. Gracias, Blanca. Claro que sí, muchísimas gracias, May. Y bueno, nuestros queridísimos invitados, si quisieran un brevísimo cierre de unos 2 minutitos por persona, estamos ya con el tiempo contado, es la sesión que tenemos autorizada, pero bueno, si quisieran algún comentario brevísimo antes de despedirnos. Sí, Enrique, venga. Y bueno, a mí se me quedó fija tinta, les iba a plantear un poco cómo estaba el escenario de la educación universitaria en México, pero bueno, habrá otra ocasión. Yo nada Pero más, ese es muy buen tema para hacer un buen programa, ¿no? sí, un poco, bueno, entonces ya no entro a eso, porque hay mucha desinformación en los medios dominantes, ¿no? Nada más, por ejemplo, les doy un dato. Este fetiche del SNI, ¿no? En el que casi todos los académicos más jóvenes andan detrás de él. Fíjense, en el 2018 había 28,432 investigadores. El último trimestre del 2024 tienen 43,979. Eso va a reventar. No hay sistema que aguante. Además, es un fetiche que se ha creado que implica agenciamiento político. Pero bueno, ahí Por traía supuesto. datos, reflexiones, pero los voy a dejar para otra ocasión. Y yo más bien Sí, quisiera, por ahora favor. sí que cerrar con un planteamiento general. Yo hace rato me hacía la pregunta de si la crisis es inherente al capitalismo o el capitalismo produce crisis. Yo no creo que el capitalismo produzca crisis y tampoco creo que hoy en día el capitalismo sea solo una temática de plusvalía. Yo creo que el capitalismo lo que ha demostrado es que es su nivel, como las crisis le son inmanentes, ¿no? Y la brutalidad de la crisis, por ejemplo, que uno puede ver en el medio ambiente, ya implica un nivel de crisis civilizatoria. Es decir, ya no implica la crisis de un modo de producción específico que antagonizaba contra otros, sino lo que está en juego ya es la misma humanidad, por una sencilla razón, porque todo lo reduce a valores de cambio. Es decir, la vida, los cuerpos, el tiempo, es decir, ya no solo se trata de extraer plusvalía, sino que las implicaciones son muy radicales. Y entonces esto a mí me hace plantearme que tendríamos que volver a recuperar el horizonte comunista. Le podemos llamar de otra manera, comunal, etcétera, pero tendremos que plantearnos la posibilidad de buscar salir del modo de producción capitalista, porque si no, el capitalismo nos va a destruir. Pero en tanto no se logre eso, ¿no? Tenemos que trabajar al interior del sistema capitalista. Es decir, buscando tabicar espacios, buscando incrementar los derechos, combatiendo estas lógicas criminales, mercenarias, ¿no? Y en mi opinión, uno de los grandes retos que existen es decir, cómo articular las distintas luchas que por lo regular son luchas, digamos, muy en lo micro, en los pequeños espacios, en los barrios, y están atomizadas. Entonces, el gran reto es cómo se logran articular esas luchas, porque evidentemente al sistema capitalista, en la medida que opera como un sistema, las luchas micros, pues le vienen bien porque no lo ponen en juego, no lo ponen en jaque. Entonces tendría que pensar de qué manera se pasa a
buscar articular las distintas luchas que se dan en los distintos espacios para realmente intentar poner en jaque, poner en duda la hegemonía de este modo de producción que yo creo que está poniendo en jaque la misma existencia de la humanidad. Entonces me parece que habría que plantearse en algún momento como temática de discusión, es decir, ¿qué es lo que posibilitaría que todas esas pequeñas luchas se puedan constelar en un gran horizonte? Y ese horizonte, en mi opinión, no puede ser otro que la transformación radical del modo de producción capitalista. Y por último, quisiera dar un pequeño aviso, si es posible. Venga. Para el 1 de septiembre se está intentando articular alguna suerte de movimiento para ver si logramos echar a andar digamos, el bloqueo o quitar el bloqueo de las 40 horas. Como saben, la Cámara de Diputados, AMLO ha estado en contra de reducir la jornada de trabajo, y Susana Prieto, de alguna manera lo está encabezando, está planteando hacer una suerte de constelarnos también desde el sector universitario para empujar la reducción de la jornada de trabajo, que sin duda le ayudaría a muchos trabajadores. Bueno, gracias por la invitación y seguimos. No, pues muchísimas gracias y gracias también por el breve anuncio. Y pues quisiera ver si alguno de nuestros invitados quiere también, Willebaldo. Claro que sí, Willy, por favor. Muy rápido, agradecer nuevamente la invitación, y escucharlos es de verdad muy enriquecedor, ¿no? Reflexionar desde otras perspectivas, y creo que sí, efectivamente, este es digamos, la pregunta de los 64,000 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿cómo logramos esta avanzada del capitalismo que nos golpea a todos en el aspecto natural, en el despojo a las comunidades, en el mundo del trabajo, en las universidades, bla, bla, bla? ¿Cómo logramos tejer, identificarnos y construir una alternativa, ¿no? Yo simplemente quiero cerrar. Creo que la alternativa hoy de la 4T no es una alternativa para poner en el centro la vida, ¿no? Esa es mi perspectiva, y eso nos llama, pues, no a colocarnos en el papel de la derecha de pegar y decir cualquier cosa está mal, sino tenemos que construir una alternativa. Y me parece que ese es el mayor reto. Y estos espacios creo que tenderían a construir esa alternativa, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias. No, hombre, pues gracias, muchísimas gracias a todos los invitados y gracias por los comentarios. Claro que sí, aquí estamos justo en eso, ¿no? Queremos intercambiar, colaborar y sostener, ¿no? Esta búsqueda por una vida digna. No sé si Rafa o Mayra quiera decirnos algo más. Aquí cerramos. Estaríamos ya despidiendo este primer programa de la segunda temporada. Rafa, no sé si quieres decir algo. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, siempre siempre retroalimenta estos espacios de reflexión. No, yo tendría solamente que agregar un dato que lo debemos de tener atento, ¿no? En nuestro radar del análisis. El crimen no se va a detener. No, es un tema así dramático. Hay muchos casos que lo ejemplifican muy bien. La escalada de violencia, nunca o difícilmente se puede contraer, detener, sino la escalada de violencia en general va siempre en ascenso. El gobierno de Andrés Manuel no logró detener los feminicidios en este país. Siguen asesinando a mujeres en este país. Eso lo debemos ya detener, ¿no? Desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestros diferentes espacios. Tenemos que disputar, en este caso, los medios de comunicación, ¿no? La credibilidad en nuestras comunidades, en nuestras audiencias, de cambiar la narrativa, de comenzar a reeducarnos,
porque es terrible la impunidad que existe en este país ante un fenómeno, ¿no? Como ese de los feminicidios. Y ahora se suma otra cosa no menos grave, ¿eh? Que es el tema de los suicidios. En lo que va del año, en el municipio de Cuitzalan, que es donde yo vivo, ha habido cerca de 10 suicidios. Jóvenes, adultos jóvenes que se quitan la vida por diferentes causas, ¿no? Entonces es un asunto de salud pública que nuestras organizaciones, que desde la academia, debemos de poner la atención, pues para generar alternativas. No podemos permitir que en la descomposición del capital, del capitalismo, nuestras comunidades se vean impactadas por ese tipo de fenómenos, ¿no? Porque ahí, bueno, hay que buscar las causas, ¿no? Pero ciertamente es un asunto de salud pública que lo tenemos que atender desde diferentes, es un asunto, ¿cómo se dice? Multifactorial. Entonces tenemos que analizarlo a la luz de todas estas variantes y y generar opciones, una reflexión que nos permita ver todos esos fenómenos, ¿no? De una manera crítica, apelar a las organizaciones, ¿no? Para tratar de cambiar esta narrativa de muerte, es en donde estamos instalados y qué le conviene al sistema. Pues sí, entonces pues nada, eso es lo que yo quisiera así como apuntar para poner un cierre a mi participación. Muchas gracias y aquí seguimos atentos. Muchísimas gracias, claro que sí, pues igual, y muchas gracias a quienes estén viendo la transmisión. Recuerden que en el chat pueden también, en Facebook, en redes sociales, pueden dejarnos comentarios y agradecer muchísimo a todos los invitados. Yo creo que abrimos, pero de lujo, ¿no? Esta segunda temporada y vamos a poder ir llegando a temas específicos, temas puntuales y particulares. eh, los vamos a volver a traer a platicar con nosotros, vamos a tener más invitados y pues muchísimas gracias. Creemos firmemente que este tipo de espacios son necesarios, que hay que abrir el diálogo entre nosotros, hay que construir nosotros mismos esas redes de apoyo. Y pues aquí estamos, este es un espacio abierto a todas las opiniones y muchísimas gracias de verdad por enriquecer con su conocimiento, con su experiencia, con todo lo que nos han estado aquí compartiendo. Entonces, bueno, May, pues nos Un vamos. abrazo grande. Gracias por el abrazo y les enviamos otro virtual. Nos vemos pronto. Gracias, abrazos.